El tema de hoy quiero dirigirlo, se llama ¿por qué es importante servir a Dios? En nuestras prioridades siempre debe de estar Dios por encima de todo, ¿no es así? Primero es Dios y luego es la familia. Dios debe estar por encima de la familia, Dios debe estar por encima del trabajo, Dios debe estar por encima de todo. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces hay gente que se la pasa, ¿verdad?, estresada, trabajando las 12 horas, 14 horas trabajando, no tiene vida propia o está esclavizado en su negocio, tratando de sacar las deudas, tratando de sacar tantas cosas. Al final pasa el tiempo y esa persona se vuelve rutinaria, su vida no tiene sentido, empieza a tener estrés en su vida, se empieza a cansar, se empieza a doblegar. Y entonces es ahí cuando descubrimos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Si es verdad que Dios nos da dones, es verdad que Dios nos da talentos. Cada uno de nosotros se nos ha sido dado dones y talentos. ¿Hay alguien de aquí que no tenga dones y talentos? Todos tenemos dones y talentos. El detalle es que muchas veces no sabemos ni qué dones tenemos, no sabemos ni qué talentos tenemos, ¿verdad? Cuando eso pasa, entonces por eso no tenemos una convicción de lo que vamos a hacer. No sabemos cómo desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando venimos a los pies de Jesús y empezamos a tomar las cargas, porque todos los que estamos aquí algún día venimos delante del Señor, usted traía cargas, ¿verdad? A lo mejor vicios, a lo mejor usted vino en depresión, usted vino casi divorciándose y entonces empezó a soltar esas cargas. Y cuando usted empezó a soltar esas cargas, se dio cuenta que Dios estaba ahí en ese momento, que Dios estuvo ahí para atenderle a usted, para sanarle, para liberarle, para llenarle, para sustentarle todas esas áreas en las cuales necesitaba. Si su corazón estaba herido, Jesús vino y lo sanó, Jesús vino y vendó sus heridas. Si usted estaba, ¿verdad?, en un momento de crisis, de agonía, al momento, ¿verdad?, casi de la muerte, yo creo que Jesús llegó en el preciso momento que usted más lo necesitaba. Por eso usted está hoy aquí, porque hoy usted le está agradecido por lo que Él ha hecho en su vida. ¿Cuántos agradecidos están hoy aquí en este momento? Yo soy una de ellas. Estoy muy agradecida con Papá Dios. ¿Y por qué? Porque cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y ustedes saben y conocen que nosotros tenemos un ejemplo muy claro hoy, que voy a enfocar esta enseñanza acerca de lo que es el servicio, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos servir en la iglesia, en casas de paz, en ministerio o en sus casas? A mucha gente no le gusta servir, amén. A mucha gente le gusta que le sirvan, pero la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si usted empieza a descubrir el secreto del servicio, usted se dará cuenta que la palabra de Dios es muy clara cuando te dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar. No te canses. Si ya serviste un año, no pasó nada, tienes que seguir sirviendo, dice la palabra del Señor. No te canses. Si tú un día llegas a decir: yo ya estoy cansada, yo ya quiero tirar la toalla, yo ya no aguanto, dice la palabra de Dios que Él da fuerza al cansado, pero también multiplica a aquel que no las tiene. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Yo no sé si hoy vienes cansado, pero hoy Dios va a fortalecer, va a renovar tus fuerzas y va a fortalecer aquellas áreas en las cuales tú necesitas. Amén. Dices tú: ya yo estoy cansado de servir. Descansa en el Señor. Amén.
hazlo como Él quiere, hazlo como Él lo desea. Entonces, el mejor ejemplo que nosotros tenemos para servir es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Él se despojó. ¿De dónde se despojó? De su trono. Amén. ¿Qué le faltaba a nuestro Señor Jesucristo allá en el trono? No le faltaba nada. No había por qué venir aquí con los humanos. ¿Por qué se habría que despojar de todo su reino, su poder? Dice que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que Él se despojó, quiere decir que todo lo que Él tenía en su poderío, Él lo tuvo que dejar. Él se quitó toda su omnisciencia. Él se quitó toda su omnipresencia. Él se quitó toda su omnipotencia. Amén. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. ¿Saben por qué lo hizo? Porque como nos amó tanto, Él no le importó venir a servirnos, a humillarse para demostrarnos cuánto amor Él nos tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen en ese amor que Cristo tenía en la cruz del Calvario? Lo demostró cuando Él dio su vida por ti y por mí. Amén. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Amén. Vivimos en un país en donde nos han dicho todo el tiempo que somos tercermundistas. ¿No es así? ¿Verdad? Y nos han quizás a la sociedad, las costumbres, nos han enseñado quizás cosas que no son tan buenas. Pero debemos comprender que la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Amén. Usted está de paso, yo estoy de paso aquí, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Por eso cuando usted ora, déselo fuerte. Cuando usted ora al Señor, usted le dice al Señor, venga tu reino. Nosotros somos los responsables de traer el reino de Dios a esta tierra. Amén. El reino de Dios es totalmente diferente. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no militamos conforme al mundo. Porque el reino que Dios estableció en nuestra vida está aquí también en este lugar. Está en ti, está en mí. El reino de Dios se ha establecido en tu casa, se ha establecido en esta casa, se ha establecido en donde tú lo has llevado. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el ejemplo que Jesús trajo a esta tierra, es muy notable cuando hablaba con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús hablaba con los discípulos? Jesús les enseñaba a los discípulos cómo manifestar el reino en esta tierra. Jesús trajo el reino de Dios a esta tierra. Por eso es que usted lee, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús vino ¿a qué? Jesús vino a traer cambios. Jesús vino a reformar los tiempos. Jesús vino, ¿verdad?, a hacer una diferencia entre el antes y el después, o el futuro y el pasado. Por eso es que cuando usted abre la Biblia, usted lee Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque antes se hacía de diferentes maneras, pero cuando vino Jesús, algo pasó que se notó la diferencia y entonces las cosas se hicieron de diferente manera, válgase la redundancia. Cuando usted viene a esta casa, cuando Dios hace algo en su vida, usted marca la diferencia, porque ahora usted dice, yo era antes un drogadicto, yo era antes un T por 8, pero ahora Jesús vino a mi vida y ahora soy
diferente, ahora veo las cosas diferentes. Entonces Jesús sigue haciendo cosas, aunque ya no está en esta tierra, aunque está sentado en el trono de su gloria, pero Él sigue trabajando contigo, conmigo, con todas las personas. Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue dándote paz, Él sigue dándote gozo. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Dile al que está a tu lado, Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Él vino a servirnos. ¿Cuántos lo creen? Él vino a servirnos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20, 25 al 26. No será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, ponga atención. Jesús estaba con los discípulos, ¿no es así? Él estaba en una reunión con ellas. ¿Cuántos han estado en un discipulado? Amén, ¿verdad? Y usted viene para aprender. Consideren en su imaginación, en su mente, este momento cuando Jesús estaba con sus discípulos. Jesús se apartaba con ellos. La palabra de Dios dice que las multitudes lo seguían, pero Jesús se apartaba con los discípulos. ¿Por qué se apartaba con los discípulos? Para enseñarles. Si los discípulos no hubiesen aprendido, usted y yo no estuviéramos hoy aquí. Pero gracias a que ellos aprendieron todo lo que les dijo Jesús, entonces por eso usted y yo hoy estamos aquí. Amén. Ahora, en ese momento Él estaba con sus discípulos y le estaba diciendo, estaba haciendo una comparación, ¿verdad? Estaba diciéndole a ellos, miren, discípulos, hijos, como quiera, ¿verdad? Y la palabra no lo dice, pero dice que Él estaba hablando con sus discípulos y da una diferencia, da una comparación y les dice, miren, en el mundo, los gobernantes de este siglo, les está diciendo Jesús, los gobernantes de este siglo solamente quieren posiciones. Los gobernantes de este siglo solamente quieren el poder, quieren tomar de liderazgo, quieren tomar autoridad, quieren manipular a la gente, etcétera. Le está diciendo que en este mundo el tipo de liderazgo que se está llevando está mal. Por eso cuando Él dice, pero entre nosotros no será así. Quiere decir, pero entre el reino que yo establezco en este momento, pero entre nosotros, entre los principios del reino, no es así. No podemos ser igual que el mundo. Aquí el que quiera ser grande entre nosotros, primero tiene que servir al menor. El que quiera ser líder, primero tiene que tener humildad. Primero tiene que saber servir a los demás. ¿Cuántos están aquí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Dice, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande. O sea, esto quiere decir que no tenemos ningún problema para querer ser grande, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Amén. No hay ningún problema si usted desea, pero aquí en el reino, el que quiera ser grande es aquel que está sirviendo. Amén. No es aquel que está mandando, no es aquel que está tronando los dedos. Por eso es que el nuevo estilo de servir de Jesús fue tan diferente. Por eso es que nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque un líder no es el que manda, un líder es el que sirve. En el mundo quizás manda, pero aquí en el reino es aquel que sirve, ayuda a los demás, pone atención a los demás. Y la palabra de Dios dice que Él es un servidor, y un servidor viene del vocablo griego que significa diácono, y diácono significa servir las mesas. Entonces, si usted es un servidor de Jesús, primero tiene que comenzar con el ejemplo para poder servir a todos los que vienen detrás de usted. ¿Cuántos están aquí?
Pero hoy tenemos un problema en las iglesias. Amén. Hoy tenemos un gran problema en todas las iglesias. ¿Por qué? ¿A Jesús le pasó? Sí, también le pasó lo mismo. Dice la palabra de Dios que algunos de sus discípulos volvieron atrás y se fueron. La gente no quiere compromiso. Amén. La gente no quiere responsabilidad. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, tú vienes con una carga. Él te libera, Él te sana, Él te restaura, pero solamente quieres sentir la presencia y no quieres compromiso con Dios. Por eso es que el reino de Dios, dice la palabra de Dios, que sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque no todos son valientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces, si Jesús trajo la enseñanza del servicio, nosotros tenemos que decirle: si yo soy tu hijo, así como tú me amaste, así como tú me buscaste, yo tengo que ser agradecida con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Si quieres ser grande, necesitas humillarte y servir a los demás. Amén. Para el mundo dice: el que sirve está en el nivel más bajo, pero en el reino, si quieres ser grande, debes servir. Son cosas diferentes. Mire Mateo 20:28, dice la palabra de Dios, anótelo por favor: como el Hijo del Hombre no vino para ser, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire, somos tan egoístas que muchas veces no podemos entender de qué manera Dios nos vino a servir. ¿Cómo es que siendo Dios no escatimó el ser Dios? Dice: como el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? No vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5-9: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Diga conmigo: despojó. Otra vez: se despojó a sí mismo. Hace un rato yo les decía que el sí mismo de Dios, el despojarse de Dios, es su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Dios tuvo que dejar todo eso para venir a servirte a ti y para venir a servirme a mí. Amén. Dice: se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Usted no se pone contento por esto? Diga conmigo: se humilló. Otra vez: se humilló. Mire, qué tremenda es esta palabra. Quizás es fácil decirla. Amén. Quizás tú dices: no, pues yo también me puedo humillar, pero hacerlo es la diferencia. Entre hablarlo, decirlo y hacerlo es otra historia. Amén. ¿Por qué deberíamos servir?
¿Cuál debería ser nuestra motivación para servir a Dios? Si servimos a Dios, es porque Él nos amó primero. Si yo le sirvo a Dios, es porque Él me amó primero. Yo estoy agradecida con Dios. Cuando empezamos el ministerio, usted no sabe todo lo que hemos trabajado. Desde que comenzamos no hemos descansado. Amén. Desde que comenzamos la obra, sigue adelante. Entonces, cuando tú estás agradecido con el Señor, tú le quieres servir a Él. Amén. Tú te levantas, no sé, cuando fuiste a ese retiro y Dios hizo algo en tu vida, tú viniste, pasaste a dar tu testimonio y dijiste: Señor, yo soy libre, ahora estoy para servirle. Pero a veces hay cosas en el camino que te debilitan. Hay cosas en el camino que hacen que tú no llegues a tu propósito y a tu destino. Amén. Por eso es que es muy importante volver nuevamente a recapitular todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poder decir: ¿realmente estoy agradecida con Dios? ¿De qué manera yo estoy agradecida con Dios? ¿Cómo yo estoy demostrando mi gratitud hacia Dios? Si Dios me sanó, yo no quiero ser como esos 9 leprosos que se fueron y ni las gracias le dieron a Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Él sanó 10 leprosos y que solamente uno. Eso significa que solamente el 10% de la gente que Dios liberta y sana es agradecida. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Si usted está aquí, es porque usted es uno de los pocos que ha sido escogido por Dios, y en gratitud usted está aquí sentado. Amén. ¿Cuántos están aquí? Primera de Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más claros en la Biblia, en el servicio a Dios. Cuando el apóstol Pablo se entregó a Dios, él empezó a trabajar sin parar. Quizás a veces no tenemos firme nuestra convicción porque vamos a servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, no sé si a usted le pasó, pero a todos nos pasa, nosotros llegamos demandando. Amén. Somos demandantes y Dios quiere que nosotros crucemos esa línea de demandantes a ofertantes. Amén. Que tú, en vez de estar demandando de Dios, puedas ofrecerle algo a Dios. Son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Entonces, cuando llegamos a los pies de Jesús, nos volvemos demandantes. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, mis hijos se están perdiendo. Señor, necesito un trabajo. Señor, mi negocio se está yendo a quiebra. Señor, no tengo para pagar la renta. No tengo para pagar la luz. Señor, mi carro se está cayendo. Señor, que me autoricen mis créditos. Y empezamos una lista de peticiones porque somos demandantes. ¿Me estoy explicando? Venimos a la iglesia pensando siempre que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a libertar, que Dios nos va a restaurar. Siempre venimos pensando que Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero nunca venimos pensando
qué es lo que yo traigo para Dios, porque no hemos cruzado esa línea de demandantes a ofertantes. Pero cuando tú ya tienes una experiencia con Dios, cuando ya sabes que has sido libre, cuando ya sabes que en gratitud todo lo que Dios ha hecho, entonces cruzas esa línea y tú dices: Señor, aquí están mis manos para servirte, aquí están mis talentos, aquí está todo lo que necesites, Señor, porque todo lo que yo tengo, nada es mío, todo es tuyo, Señor. Yo te debo a ti mi vida, yo te debo a ti mi negocio, yo te debo a ti mis hijos, yo te debo a ti todo lo que yo tengo, Señor. ¿A quién le estoy hablando en esta tarde? Entonces, la forma de pensar cambia. Porque cuando vienes de tu casa, no vienes expectando que Dios va a hacer. Ahora tu forma de pensar cambia y dices: ¿qué yo le voy a dar a Dios? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Déselo fuerte. Esa gente que está agradecida domingo a domingo es la que viene a las 8 o 9 de la mañana. Esa gente que está agradecida llega 2 horas o 1 hora antes, para que cuando usted llegue tarde, cuando usted llegue a su hora, usted pueda estar cómodo, fresco, voltea a su lado, está limpio, está todo en orden. Amén. ¿Estamos aquí? Pero muchos son los llamados y pocos los comprometidos. Amén. ¿Le doy suavecito o duro? Amén. Diga conmigo: muchos son los llamados y pocos los comprometidos. Porque después de que usted no viene a servir, todavía exige un buen lugar, no hace caso y se molesta cuando hay alguien que está llegando temprano para que usted esté aquí en este lugar cómodamente. Amén. Hay mucho por dar a Dios. Usted tiene dones y usted tiene talentos. El problema es, déjeme decirle, que en el panteón hay muchos dones y talentos enterrados que jamás fueron de bendición para nadie. Hace un rato en la predicación yo les daba un ejemplo claro, ¿verdad?, de cómo son los dones y los talentos. Nosotros tenemos dones y talentos, pero tenemos un límite humano. Amén. Los dones son los que Dios da en cuanto al ministerio, y los talentos son los que tú naces, ¿verdad? Desde el vientre de tu mamá, desde antes de la creación de la tierra, tú ya estabas predestinado con los dones, con los talentos. El detalle es que muchos se van de esta tierra sin descubrir cuáles son sus talentos o sin haberlos pulido o multiplicado. Amén. Les voy a dar un ejemplo. En algún momento de su vida ustedes necesitaron alguna cirugía, algún especialista. Amén. Y gracias a esa tecnología que hubo, gracias a ese especialista, usted pudo salir perfectamente bien de la operación o de la cirugía que tenía. Si ese doctor, si esa persona no se hubiese sacrificado, no hubiese puesto a andar sus dones y sus talentos, usted no hubiese podido ser bendecido por ese don o por ese talento.
¿Me estoy explicando? Entonces, los dones que Dios puso en usted son para que usted pueda bendecir a otras personas. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué debemos servir? ¿Cuáles son los beneficios de servir? ¿Es importante servir? Para mí sí, no sé para usted. Pero yo sé que entre más sirvo, mis dones se multiplican y mis talentos se multiplican. Anote, por favor, los beneficios de servir. Número 1, encuentras tu propósito y tu llamado en la vida. ¿Qué dije? Si tú no sabes cuál es tu propósito o cuál es tu llamado, Dios comenzará a mostrártelo cuando empieces a servir. Amén. Nosotros hemos tenido, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Y a lo mejor usted pudiera levantar la mano y poder decir, a mí me pasó. De repente, nosotros pedimos que nos ayuden en el área de los niños, ¿no? Y alguien por ahí dice, ¡ay, Dios! Los niños, póngame en todo menos en los niños. Yo creo que le ha pasado, ¿ah? Bueno, entonces, de repente dice esa persona, pero por obediencia lo voy a hacer. Y se va para allá, para los niños. Y resulta que estando ahí con los niños, se despierta un amor por la ternurita. Y dice, qué hermoso bebé, qué lindo bebé. Yo no había estado aquí, pero ahora que yo estoy aquí siento que amo a los niños. Entonces de repente se da cuenta que lo que supuestamente no le gustaba, ahora comienza a tener preferencia por algunas cosas, ¿verdad? Que según ella no le gustaba. No es otra cosa más que Dios multiplicando tus dones y tus talentos. Déselo fuerte. Es que a mí no me gusta hacer ujier, porque luego la gente ni agradece. Eso de llegar temprano, vivo muy lejos, no puedo. Pero ¿sabes? Dices, por obediencia lo voy a hacer. Y vienes y sirves por obediencia. Pero no te das cuenta que entre más estás sirviendo, más te enamoras de Dios. Entre más ves la sonrisa de la gente que viene, de repente ves a un matrimonio que viene de los chongos peleando, bajando del carro, ¿verdad? Y entonces tú llegas como servidor y le dices, Dios le bendiga, el Señor hará algo hoy a su vida, hay una palabra de Dios para su vida. Y entonces se ríen los matrimonios, yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Saben? Cuando tú ves que la gente cambia su sonrisa, viene con una cara larga, los niños de repente vienen llorando y salen de ese lugar con una sonrisa de oreja a oreja. Yo no sé tú, pero te dices, wow, esto es agradable, esto es bonito, valió la pena sacrificarme, valió la pena llegar temprano, valió la pena el esfuerzo, valió la pena todo lo demás. ¿Sabes por qué lo haces? Porque el amor de Dios está en ti. Porque antes no tenías amor para dar.
Antes estabas vacío, antes estabas seco, había amargura en tu corazón, había odio en tu corazón. ¿Cómo podías amar a los demás si el amor de Dios no estaba en tu vida? ¿Cómo podías alentar a los demás si no tenías una palabra de fe y de esperanza para la gente? Pero cuando Dios empezó a transformar tu corazón, ahora te das cuenta que lo único que falta es servirle a Él para que Él pueda seguirte bendiciendo, para que Él pueda seguir dándote, desarrollando esos dones y esos talentos. No sé si me estoy explicando. No importa dónde empieces a servir, mientras sirvas a Dios, Él te moverá y te dirá dónde te ha llamado a estar. Amén. Tú no te preocupes a dónde te pongan, cualquiera que sea tu llamado, ¿verdad? Si es el ministerio, si es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ¿verdad? Él te entrenará en la mentalidad de reino que usarás en tu llamado. Amén. ¿Cuántos creen que tienen un llamado? Pero ese llamado quizás puede estar ahí dormido. ¿Cuántos años quieres tú que ese llamado esté dormido? Hay gente en el hospital pidiéndole a Dios una oportunidad de vida para venir a servir aquí. No esperes hasta ese momento. Dios hoy te está hablando. Segundo beneficio por servir: desarrolla tus dones espirituales y naturales que van con tu llamado. ¿Qué dije? Desarrolla tus dones espirituales y naturales que van con tu llamado. Cuando sirves, desarrolla los dones que Dios te ha dado, pero también descubres áreas que no son tu don. Vas a madurar y comenzar tu proceso. Cuando tú sirves, empiezas a madurar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen casa de paz? Levante su mano. Tú le estás sirviendo a Dios. Cada semana tú estás preparando todo para recibir a tu invitado, ¿no es así? Y cuando tú ves que llega un invitado, ¿cómo te pones? ¡Guau! Te pones contento y dices, ¡guau! Valió la pena el esfuerzo, valió la pena barrer mi casa, trapear mi casa, sacudirla, poner bonito ahí, valió la pena hacer este refrigerio, ¿sí o no? Eso te motiva. Y cuando de repente ves que no tan solo uno llega, 2, 3, 4, y de repente alguien te dice, la semana que viene yo voy a dar el refrigerio, usted no se preocupe. Y de repente te dice otro, yo anóteme para la otra semana. Y así tú dices, ¡wow! ¿Sabes por qué? Porque tú has sido ejemplo de servicio. Y todos los que vienen atrás de ti se dan cuenta del amor que tú tienes para servir a Dios. ¿Cuántos están aquí? Hace unos días fui a un lugar y había 2 árboles grandes de mango. Uno era Manila y el otro árbol era petacón, le dicen, ¿verdad? A los que están grandes, redondos, así, redondos. ¿Cómo le dicen eso? Petacón, así, bueno, petacón. Y entonces yo pude observar que el árbol del mango Manila, algunas ramas estaban cargadas de mango Manila, pero sus ramas estaban así, caídas, y llegaban casi hasta el suelo. Amén. Entonces yo me puse a observar que las ramas que estaban así, su fruto no estaba desarrollando todo.
Y los que estaban más arriba estaban cargados, pero su rama estaba más fuerte. Y los mangos que tenía, el fruto que tenía, estaba en su máxima expresión. No sé si me estoy explicando. Ahora, cuando tú vas a uno de esos árboles y tú ves el fruto que tiene, ¿qué es lo que tú deseas de ese árbol? ¿No deseas tomar el fruto? Entonces, entre más fruto tiene el árbol, más vas a querer desear estar ahí en ese árbol cortándole los frutos. ¿Verdad que sí? Como seres humanos, nosotros muchas veces la gente se va a acercar a ti por todos los frutos que tú tienes. Pero aguas, porque tienes que estar bien fortalecido en el Señor. Porque cuando Dios te empiece a multiplicar tus frutos, pero tú no estés preparado, quizás te puedes doblar y tus frutos no se expandan, tus dones no lleguen a multiplicarse. Por eso es necesario los procesos, porque en los procesos es cuando nosotros empezamos a fortalecernos en todas las áreas. Y esos procesos van a seguir creciendo en la medida que tú trates con la gente. Amén. Por ejemplo, tú dices, a mí no me gusta tratar con la gente, porque la gente es muy conflictiva. La gente luego te traiciona. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted? Se ríen, ¿verdad? Yo sé que el Señor está hablando hoy a su vida. Y usted dice, yo ya voy a dejar de ser ujier porque yo ya me cansé. Solamente ahí la gente ni agradece que le está dando el pase y luego me insulta y yo ya no quiero más problemas con nadie. Yo quiero vivir mi vida en paz. No es tu vida en paz. Tu vida va a ser aburrida. Tú no vas a crecer como persona. Tus dones no se van a desarrollar ni se van a multiplicar. Pero cuando empieces a servir a la gente, a escucharle, a servirle, entonces tú vas a empezar a ver que hay cosas en las personas tan buenas y tan maravillosas que te pueden nutrir a ti para ayudarte. Lo que tú no tienes, la otra persona lo tiene, porque Dios es multifacético y cuando Dios pone dones y talentos son diferentes para que nos ayudemos los unos a los otros, para levantar a aquel que está caído, pero también para dar una palabra de fe, para dar una palabra de aliento. Y con las experiencias que tenemos con los demás, empezamos a nutrirnos y a fortalecer nuestras vidas y nuestros espíritus. Hay una herencia espiritual cuando tú le sirves a Dios. Amén. Dios no te va a dar a ti la herencia si no estás capacitado y no eres una persona madura para poder recibir la herencia. Amén. ¿Qué necesitamos para que Dios podamos disfrutar de las herencias que Dios tiene para nuestra vida? Necesitamos tener madurez espiritual. ¿Qué necesitamos? Madurez espiritual. ¿Y cómo logramos tener madurez espiritual? Hay un dicho que dice, hierro con hierro se pule. ¿No? ¿Sí lo saben? Hierro con hierro se pulen. ¿Sabes por qué? Porque a la persona que tú le vas a servir tiene el mismo carácter que tienes tú. Amén. Y cuando tú empiezas a servir dices, ay no, ya no lo aguanto. Ay no, ahí viene. Entonces Dios comienza a procesarte en la paciencia.
Eres una mujer impaciente, ahí Dios te va a procesar. Eres un hombre de carácter fuerte, de temperamento fuerte, ahí Dios te va a procesar. En el área que tú necesites ser procesado, ahí Dios te va a mandar a esa gente que está a tu alrededor, que tú para ti según, ¿verdad? Ya te tienen cansado, pero no, Dios te la mandó para que pulan tu carácter. Dios te la mandó para que empieces a trabajar en la paciencia. Amén. Dios te la mandó para que tengas fe. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Anteriormente, cuando yo a veces estaba en un momento de crisis y hay momentos en que sientes que ni los cielos se pueden abrir y estás en un momento en donde dices, Señor, háblame, dime, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la salida? Y de repente empiezas a servir, a atender a las personas y de repente viene una hermanita y te dice, ¿qué cree, hermana? Le digo, ¿qué pasó? ¿Usted cree que Dios hizo esto en mi vida? Hizo así, hizo así, hizo así. Digo, ¡wow! Eso es lo que yo necesitaba. El estar sirviendo me ha ayudado para activar mi fe. El escuchar a la gente, cómo Dios lo ha sanado, cómo Dios lo ha liberado, a mí me da para arriba. Preocúpate porque la gente no quiere estar contigo. Pero hay algo muy importante que quiero que aprendas el día de hoy. El servir a Dios no tiene precio. No importa si la gente te ve sirviendo, Dios te ve y conoce las intenciones de tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que impide? Póngale ahí, por favor. ¿Qué es lo que me impide servir a Dios? ¿Cuántas veces tú has querido servir y de repente dices, no, es que ya no estoy sirviendo? Yo estaba en Ujier, pero me salí. Has entrado a Ujier 2, 3 veces y te has salido 10 veces. No eres persistente. Tantito te llamaron la atención y ya no aguantaste. Es que Dios estaba formando tu carácter y no te dejaste formar. ¿Cuándo va a cambiar tu carácter? Amén. Para eso son los matrimonios también, para procesar nuestro carácter. Hoy los matrimonios quieren todo like, ¿verdad? Quieren todo servidito, pero no es así. Diga conmigo, lo que me impide servir a Dios. Número 1, el egoísmo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? La gente nunca sirve a los demás, ¿verdad? Porque lo quieren todo para ellos mismos. ¿Nos pasó a todos? Sí. A mí también me pasó. ¿A usted le pasó? Sí, ¿verdad? ¿Qué usted decía? ¿De que lloren en mi casa? Hay un egoísmo dentro de nosotros que solamente muchas veces, varones, discúlpenme que yo le diga, pero hay varones que no les gusta que sus esposas vengan a servir a la casa de Dios. Y no sabes que la bendición que tienes es por esa mujer que está sirviendo en la casa de Dios. Déselo fuerte. Hay varones que son tan egoístas que dicen, ¿cómo vas a ir a servir allá a la iglesia si ni a mí me sirves? Son tan egoístas que dicen, no vas a servir porque yo te necesito a mi lado. ¿Verdad? Pero las mujeres no se quedan atrás. ¿Sigo o paro? Las mujeres no se quedan atrás. Cuando el varón viene a servir, ellas vienen a ver qué están haciendo. No es verdad, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Entonces, necesitamos no ser egoístas para ser agradecidos con Dios.
Lo que impide servir al hombre, a la mujer, es su egoísmo. Número 2, lo que impide servir a Dios es el orgullo. Las preocupaciones de la vida, la gente que no prioriza su tiempo con Dios, se ve atrapado en las cosas cotidianas y no sirve a Dios. Diga conmigo, orgullo. Otra vez, orgullo. ¿Sabe que el orgullo es el que mucha gente trae en su corazón entronado y no se da cuenta? ¿Cómo nosotros sabemos cuando es una persona orgullosa? Porque no le gusta pedir perdón. No sé si le ha pasado, pero de repente usted le dice, el Espíritu Santo te tocó y le dice: hermana, yo le quiero pedir perdón si en algo le he ofendido, Dios habló a mi vida y si en algo yo le... Entonces la orgullosa o el orgulloso se pone en esta posición. Sí, hermana, yo la perdono. Yo la perdono, yo no tengo nada contra usted. ¿Cómo así? Esa es una persona orgullosa. Si yo tengo humildad en mi corazón, yo le voy a decir: hermana, yo también le pido que me perdone si en algo yo le he ofendido, por favor. ¿A quién le estoy hablando en esta tarde? La persona orgullosa se guarda todo en el corazón y no sabe perdonar. El que me la hace, me la paga. ¿Cómo va a servir a Dios con un corazón orgulloso? ¿Qué es otra cosa que me impide servir a Dios? Lo que impide servir a Dios es cuando muchas personas están enfermas y tienen deseo de servir a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 8:14. No sé si me lo pongan, por favor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrado en cama con fiebre. Diga conmigo, estaba enferma. Otra vez. Estaba enferma. ¿Quién estaba enferma? La suegra de Pedro. ¿Su suegra está enferma? Vaya y ore por ella, por favor. Ok, ¿y qué pasó? Vino Jesús a casa de Pedro y vio que la suegra de estaba postrada en cama con fiebre. El 15. Y tocó, y la fiebre, y ella, y ¿Ahora entiendes por qué Dios te sanó? ¿Ahora entiendes por qué Dios te liberó? ¿Ahora entiendes por qué Dios te restauró? Porque hay un propósito. Dios te sana para que tú le sirvas, pero ha pasado el tiempo, ya te sanó y no le ha servido. Amén. Pero si le estás sirviendo, gloria a Dios, porque por eso te sanó y por eso te liberó. Pero si tú en esta tarde, tú estás enfermo y el anhelo de tu corazón es servirle a Dios, entonces tú hoy te vas a parar y le vas a decir: Jesús, como sanaste a la suegra de Pedro, así yo hoy quiero ser sanada, porque así como ella se paró para servirte, yo hoy quiero pararme también para servir en tu casa. ¿Qué es lo que te impide servir? Las preocupaciones de la vida. La gente que no prioriza, está como que tan preocupada por todo que lo que menos hace es ocuparse, ¿verdad? Pero si realmente estamos tan preocupados, a veces yo no entiendo a la gente porque está preocupado y no puede dormir toda la noche, al otro día amanece todo desvelado y no resolvió nada.
¿De qué te sirvió estar desvelándote? ¿De qué te sirvió estar preocupado si no resolviste nada? Por eso antes de dormir tienes que ir con Dios y decirle: Señor, yo echo sobre ti mi carga. Si me van a quitar el carro, si me van a quitar esto, que me lo quiten, porque yo sé que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. La bendición que Dios te da no te puede quitar el sueño. La bendición que Dios te da no te puede estar quitando tu paz. Amén. Si te está quitando tu paz, esa preocupación, entonces no estás confiando en Dios. Entonces quieres hacer todas las cosas a tu manera y a tu estilo, y no estás dejando que Dios sea Dios en tu vida. Amén. Déselo fuerte. Esas preocupaciones que tú tienes, cuando el mentor te llama a servir, tú le dices: no puedo porque tengo un problema muy grande. Es más, ni contestas el WhatsApp. Hay 100 líderes en el grupo y solamente contestan 10, los mismos de siempre. Amén. ¿Verdad que sí? Se ríen. ¿Por qué será? Porque es verdad. Las preocupaciones, no tengo dinero, las excusas. Estoy enfermo. A veces te duele la uña y no quieres venir a servir porque te duele la uña. Amén. Diga conmigo: las preocupaciones de la vida me están robando la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres hoy de las preocupaciones? Yo les voy a decir algo. Si Jesús, siendo Dios, se despojó, y aún dice la palabra de Dios que Él está sentado en el trono, pero aún Jesús en este momento sigue sirviéndonos a nosotros. Aún sigue sanando, aún sigue liberando, aún sigue dando paz, gozo. Jesús está intercediendo por nosotros. Él está sirviéndonos. El Espíritu Santo está con nosotros. Cada que tú te levantas y no tienes fuerza, el Espíritu Santo está allí contigo y te está diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Cuando sientes que las cosas no van bien, ahí está el Espíritu Santo contigo, dentro de ti, porque Él es tu consolador. Amén. Él te consuela en los momentos de las aflicciones. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Hay alguien más que está al servicio nuestro. Dice la palabra de Dios, ¿lo pusieron? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles. El 13, ponlo anteriormente. El versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? A los ángeles. 14. Y dice: ¿no son todos estos administradores? ¿Tú sabías que tú tienes los ángeles al servicio tuyo? Dime si están a tu servicio, y si no los estás ocupando, dámelos a mí, por favor, que yo sí los necesito. Un día, yo ya les conté
el viaje que tuvimos a Guatemala, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de ese viaje que yo he dado un testimonio? A mí me impactó mucho porque es un ejemplo claro cuando los ángeles están contigo. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles estaban en la cárcel se abría, ¿sí o no? Las cadenas se rompían, ¿sí o no? Entonces, si tú no crees que tienes ángeles, pues ahí están, pero no haces uso porque no tienes fe y no le crees. Pero nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales con los ángeles. Amén. En ese lugar a donde nosotros íbamos, los ángeles estaban ahí. Por eso esa gente mala nos dejó. ¿Estamos aquí? Tú dices, cuando vas en tu carro y de repente sabes que por unos segundos tú te hubieras matado en ese lugar. ¿Sabes qué? Fueron los ángeles que estaban ahí contigo. Tú no pudiste morir en ese accidente porque había alguien que te estaba protegiendo en ese lugar. Amén. Tú no pudiste ahogarte o terminar en un lugar no deseado porque ahí estaban los ángeles. Pregúntate por qué muchas veces has estado a punto de morir y no te ha pasado nada. ¿Estamos aquí? Déselo fuerte. Pregúntate muchas veces por qué has tomado posiciones en tu trabajo que quizás sin estudio y sin nada te han promovido. No sabes qué pasó, pero saliste sorteado, saliste en promoción, saliste en algún lugar donde menos pensabas. Ahí estaban los ángeles al servicio y a disposición tuya. Si siendo Dios está preocupado por su servicio, ¿quiénes somos nosotros para no servirle a Dios? Somos humanos mortales queriendo convencer a la gente con nuestros ideales. La palabra de Dios es clara. Amén. El que siembra escasamente va a cosechar. Pero el que siembra abundantemente va a cosechar. Déselo fuerte.